Maussan Televisión presenta. Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. A las 7, a la misma altura. Cannot identify. It has some speed. Como a las 7, 8 de la posición. ¿Por qué no viene siguiendo? Estamos dentro o fuera de un programa, podemos comprobar si nos visitan inteligencias no humanas. El público nos decía, miren, el centro espacial está intentando ocultar algo, pero este contacto podría llegar alrededor del 2035. Bienvenidos a Pilotos, mi nombre es Julio Darwish, soy piloto comercial, tengo más de 17,000 horas de vuelo, he volado en Asia, en América, en Europa, y mucha gente siempre nos pregunta si hemos visto algún fenómeno diferente en el cielo. La respuesta es que sí. El día de hoy tengo un invitado diferente, es un científico francés que trabaja para la Agencia Espacial de Francia en la división de Heipan, que es los que investigan el fenómeno aéreo no identificado, para decidir si es algo realmente desconocido o algún fenómeno natural. Él nos va a hablar hoy de un archivo muy importante que él ha diseñado, donde nos va a demostrar que probablemente en un tiempo va a haber un contacto inminente con la humanidad. Antes los voy a dejar con Alfonso Salazar. Él es técnico en aviación, tiene una compilación de más de 70 años de estudio en la ufología aeronáutica y nos va a presentar hoy un caso muy importante. Bienvenido. El siguiente incidente que vamos a hablar en esta ocasión sucedió en el espacio aéreo de China el 1 de abril del año 2001, cuando el presidente Donald Trump ordenó que todos los archivos de la Central de Inteligencia y de otras agencias de seguridad de los Estados Unidos sacaran todos sus documentos sobre el fenómeno OVNI. Así nos enteramos que un avión P-3 Orión de la Marina de los Estados Unidos estaba realizando prácticas de espionaje, estaba escuchando las conversaciones militares de China, cuando dos aviones del tipo J-8 despegaron para interceptar al avión norteamericano. En ese momento, uno de los aviones J-8 peligrosamente hizo una maniobra por la parte inferior del avión del lado izquierdo y no midió que una de las hélices del avión lo golpeara y lo partiera en dos. Inmediatamente el piloto se eyectó de su avión de combate y no sobrevivió, según el informe posterior que se conoció de este incidente. El avión entró en pérdida, el P-3 Orión, y tuvo que bajar de emergencia en la isla de Hainan. Pero no quedó ahí el incidente, ya que en los documentos desclasificados por la Central de Inteligencia se conoció de que el avión P-3 Orión de la Marina de los Estados Unidos era seguido muy de cerca por un objeto volador no identificado, el cual había sido detectado por los radares del avión P-3 Orión, y queda como otro incidente del sobrevuelo, en este caso de un avión norteamericano en espacio aéreo chino, el ataque de dos aviones chinos de combate, y como toda esta operación fue seguida de cerca por un objeto volador no identificado que fue detectado y que apareció toda esta información en un informe oficial de la Central de Inteligencia. Estamos aquí en el programa Pilotos. Tengo un invitado muy especial. Es de origen francés, Michael Beyond. Él estuvo en el Congreso en México. Ahí tuve la suerte de conocerlo cuando tuvimos la audiencia para hablar del fenómeno aéreo no identificado en 2023. Y hoy los quiero invitar a que lo conozcan, ya que él es un investigador que trabaja en Heipan, que es el grupo que investiga los fenómenos aéreos no identificados en Europa, en Francia, que es parte de la Agencia Aérea Espacial de Francia. Es la rama que estudia el fenómeno. Y Michael es un matemático
analista, investigador, que tiene un análisis del fenómeno muy, muy importante, ya que él ha hecho estadísticas certificadas de lo que es real y lo que no es real. Y pues quiero que lo conozcan, esto es muy importante. Así que voy a hablar en inglés porque es la forma en que nos podemos comunicar los dos. Micael, ¿qué tal? Es difícil encontrar algo. Hola, un placer volver a verte. Sí, igualmente. Me alegra mucho estar aquí contigo y responder a tu pregunta. Bueno, voy a empezar con la pregunta número 1. ¿Cómo te involucraste en el estudio de los UAP y a trabajar para HeyPan? Bueno, es una buena pregunta. No es tan sencillo porque nunca he observado directamente un UAP. Bien, diría que mi enfoque se basa más en el deseo de ampliar los límites de cómo definimos y percibimos la realidad. De cierta forma es porque nací en Sudamérica y de joven pasé varios años navegando con mis padres por el Océano Pacífico Sudamericano, en la Polinesia, bien. Así que al final considero profundamente a la Tierra como mi verdadera patria y soy más un ciudadano del mundo que un ciudadano francés. Y creo que esto cambió mi forma de percibir esas cosas. Es una forma de observar las diferentes culturas de los distintos países. Sí. Y también relacionado con eso, a los 10 años empecé a trabajar con computadoras y me fascinaba profundamente el enigma de la programación desde muy joven. Al final, empecé a responder preguntas como: ¿existe el libre albedrío? ¿Estamos dentro o fuera de un programa? Y algunos experimentos en Hillary. Mi interés por los mundos virtuales o los misterios metafísicos rehabilita y oculta todo lo que nos rodea. Estamos solos en el universo y, por lo tanto, ¿cómo podemos o podríamos saber con certeza si alguna inteligencia no humana nos visita o no por sí sola? Traté de trabajar en ese tema y comencé a trabajar en el sitio web llamado User, una especie de sitio web o cuaderno personal diseñado para recopilar y analizar información sobre los UAP. Excelente. Y luego, cuando no estaba muy lejos mi búsqueda, 30 años después, comencé a trabajar como consultor en Toulouse, una ciudad al sur de Francia. Sí. Y es donde el Centro Espacial Nacional francés desarrollaba gran parte de su actividad. Al mismo tiempo, comencé a conectarme con el Centro Espacial e intenté comprender cómo podemos analizar mejor los datos de los UAP. Soy científico de datos, así que finalmente le propuse al Centro Espacial ofrecerme como consultor. Acepté después de 3 años, porque es muy normal entrar aquí, encontrar a las personas adecuadas para plantear la pregunta, etc. Fue alrededor de 2006. En ese momento, justo antes, el Centro Espacial realizó una gran auditoría relacionada con el CIPRO.
El Cipro en ese momento se llamaba Sacrum. Bien. Y la pregunta era, ¿podría continuar con sus actividades o no? Había incertidumbres muy importantes sobre el Cipro y, por lo tanto, sobre su futuro. Y la respuesta fue sí. Sin embargo, es necesario continuar con la publicación de todos los casos, ya que hasta entonces la actividad del Cipro no era secreta, pero no se publicaba en línea. Por lo tanto, este libro ha recibido muchas críticas sobre el Cipro, tanto del público como de los científicos. Vamos a hacer una pausa y regresamos contigo en Pilotos. La verdad nos acerca. ¿Serás parte del cambio? Maussan Televisión. Buena televisión. Regresamos de este corte. Seguimos conversando con Michael Valiant de la Agencia Espacial de Francia. La actividad del Cipro no era secreta, pero no se publicaba en línea. Por lo tanto, este libro ha recibido muchas críticas sobre el Cipro, tanto del público como de los científicos. El público nos decía, miren, el Centro Espacial está intentando ocultar algo. ¿Y dónde están los casos de los científicos? Por otro lado, les decimos, no podemos decidir sin datos, así que por favor publíquenlos y podremos hacer ciencia. Aquí es donde llegué en 2006 para ayudar a publicar el caso en línea. Y fue un gran éxito en aquel momento. Así que me gustaría escuchar su investigación y sus resultados. Por favor, Michael. Bien. En colaboración con la actividad de Cipro, sigo pensando en cómo podemos comprobar si nos visitan inteligencias no humanas. Lo que dije es, ¿cómo con los datos podemos demostrar que algo no humano no es de la Tierra, o tal vez una inteligencia no humana que está en actividad a través de la actividad de los UAP? Porque el problema es que los UAP en la Tierra no son solo un tipo de fenómeno. Puede haber varias explicaciones detrás de los UAP. Utilizo mis habilidades en ciencia de datos para explorar la base de datos Cipro en otra base de datos, la base de datos Lagrange en Estados Unidos, que crea una enorme base de datos desde 1944-45, después de la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 2000. Intento encontrar patrones en los datos que no puedan explicarse solo por la voluntad de un testigo o que evolucionen de la voluntad de varios testigos que se comunican entre sí para organizar un patrón. Algo que surja de los datos, de la cobertura de la gran cantidad de datos. En el tercer punto, hablemos de los dos ejes. El primer eje trata sobre la relación entre la observación en el espacio, la ubicación del testigo
y su relación con el UAP. ¿Por qué? Porque se puede considerar que en 2 de cada 3 casos, el fenómeno está relacionado con el desarrollo infantil. Seré breve. Imagínate, ves algo. Podría ser tú. Podrías tener 3 orígenes. El primero podría ser endógeno. Es creado por el entorno. Es algo a tu alrededor lo que crea el UAP. Por ejemplo, podrías tener un aeropuerto no muy lejos y entonces el testigo observó la luz desde un avión. Pero también podrías tener algunos plasmas, fenómenos naturales creados por ejemplo, lo que llamamos fuerza falsa. Canal 3.3. Maussan Televisión, un canal de otro mundo. Micael, por favor, coméntenos su investigación. Es muy importante para nosotros. El testigo observó la luz desde un avión, pero también podrías tener algunos plasmas, fenómenos naturales creados por ejemplo, lo que llamamos fuerza falsa. Es donde 2 placas trabajan juntas para crear una fricción en las rocas. Entonces, podrías tener en este momento fenómenos eléctricos, lo que crea un plasma irreal. Bien, también podrías tener el segundo tipo de origen, un fenómeno que me rodea desde fuera, desde tu lugar, el del observador, porque el fenómeno se interesa por algo del entorno que lo rodea. Por ejemplo, si tomo un avión y quiero ir a Tailandia, por ejemplo, porque quiero ir a la playa o a México, claro, entonces tienes una buena razón para estar aquí o allá. Esa es la segunda. La tercera categoría se debe a que el fenómeno simplemente se cruza contigo por casualidad, sin conexión con el entorno. Mi pregunta era, globalmente, ¿por qué este fenómeno aparece en la normalidad? Así que intento medir la correlación entre los UAP y el medio ambiente. Mi idea era que pudiéramos encontrar, era solo una hipótesis, una relación entre el fenómeno y lo que llamo riesgo sistémico. El riesgo sistémico se refiere al riesgo nuclear, pero no solo al nuclear. El riesgo se puede encontrar, por ejemplo, en el caso de Richard VI, cuando hay mucha basura o contaminación, por ejemplo, productos químicos presentes en el medio ambiente. Además, trabajo en un modelo matemático con varias variables en capas para intentar encontrar la mejor variable ambiental que denominamos la posición de la observación, la rotación. Por supuesto, la primera era la ubicación de las personas del observador. Pero al eliminar esta variable, al final, observamos que los UAP se correlacionan ambiguamente con la influencia del ácido nuclear y tenemos esta oportunidad en Francia de contar con muchas instalaciones nucleares, lo cual es una especie de impulsor para la energía nuclear para los UAP. Observo otra que también no es la semilla nuclear, sino la semilla política. Fue muy interesante porque
podemos encontrar una especie de conexión ecológica entre los UAP y el medio ambiente. Otra forma de averiguar si existe alguna conexión se trataba de observar una correlación entre la actividad solar y el fenómeno. Trabajo con el patrón de ondas del Sol, así como con el patrón de ondas de los UAP. A partir de ahí, fue muy interesante observar que la única cuestión es poder conectar la actividad máxima de los UAP durante ese tiempo. Perfecto. Y esta ecuación es muy precisa, pero es capaz de anticipar la siguiente ola, mientras a veces me divierto. Es para 2035 o 3030. Así que tal vez tengamos algo que ocurrirá en menos de 10 años en torno a los UAP. Tal vez un contacto, porque si se trata de un proceso de aprendizaje, lo que dijimos es que al final de 5 procesos de aprendizaje, es decir, 5 ondas, el conocimiento está completamente consolidado, tan plenamente presente en la memoria del observador, es decir, del testigo, que podría ser observado a escala mundial, por supuesto. Surgen patrones ocultos que nos demuestran que los datos de los UAP se organizan a través del tiempo y el espacio, y que podría haber algún tipo de proyecto estructural en torno a la identificación del contacto. El contacto entre los UAP o la inteligencia no humana con la humanidad. Pero este contacto podría llegar alrededor del 2035. Por supuesto, es importante decir que es una creencia, una hipótesis. Es ahí donde la ciencia debe seguir analizando. También debemos seguir intentando descubrir qué otro fenómeno se esconde tras esta observación. Muchas gracias. Increíble, increíble. Terminaste en el momento justo. Bien. Gracias, Michael. Muchísimas gracias. Gracias. Aquí en Pilotos nos despedimos esta vez. Vieron a Michael Valiant. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. ¿Por qué no vienes siguiendo? Sintonízanos, canal 3.3 de Televisión Abierta Nacional, Maussan Televisión en vivo, en YouTube, y en el canal 485 de Easy TV. Maussan Televisión. Buena televisión.